Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Siempre pensé que los videojuegos eran solo eso, juegos. Un escape, una forma de entretenerse o desconectarse del mundo real. Pero eso cambió el día que descargué una copia modificada de Five Nights at Freddy's desde un foro antiguo que encontré navegando por Reddit. El usuario que subió el archivo se llamaba Nomoreyes, y su publicación solo decía, este no es el FNAF que conoces. Si empiezas, debes terminar. Yo era fan del juego desde su primera entrega. Me encantaba esa mezcla de nostalgia con terror, esa estética de animatrónicos ochenteros con ojos vacíos. Así que, por supuesto, descargué el archivo. No me importó que el link redirigiera a un servidor en ruso o que el archivo viniera en formato exe comprimido sin instalador oficial. Pensé que sería solo un fangame raro, quizás con nuevos jumpscares o algún mod visual nada fuera de lo común. Al ejecutar el juego, no apareció el típico menú. En su lugar, la pantalla parpadeó 3 veces antes de mostrar una interfaz en blanco y negro. Un texto se escribió lentamente, como si alguien lo estuviera tecleando en tiempo real. ¿Estás listo para la entrevista? No entendía a qué se refería. Aún así, presioné Enter. La pantalla se oscureció, y el juego cargó directamente en una oficina que nunca había visto en ninguna entrega oficial. No era la clásica habitación pequeña con 2 puertas y ventiladores. Esta era una sala sucia, con luces de neón titilantes y un monitor viejo de tubo que mostraba cámaras distorsionadas. Lo más perturbador fue que no había botón para cerrar puertas. Solo un micrófono con una luz roja encendida y un cuaderno digital sobre el escritorio con la palabra entrevistas escrita con letras sangrientas. La primera noche empezó sin instrucciones. En vez de la clásica llamada telefónica, una voz susurrante, femenina y completamente carente de emoción dijo, tu rol no es vigilar. Tu rol es recordar. No entendí lo que significaba. Durante las primeras horas del juego, que no estaban medidas en tiempo real, sino por una cuenta regresiva de entrevistas, empecé a notar algo inquietante. En las cámaras, los animatrónicos no se movían como de costumbre. No caminaban ni aparecían súbitamente. Se quedaban quietos pero sus ojos me seguían. Podía sentirlos. Cada vez que cambiaba de cámara, sus cabezas se giraban de golpe para mirarme. Era como si supieran que estaba allí. Lo peor fue cuando una nueva pestaña se abrió sola en el monitor. Se titulaba, Archivo, Candidato 27B. Al abrirla, apareció un video grabado con una calidad baja. En él aparecía un chico con el uniforme de seguridad, similar al personaje que uno controlaba en los juegos. Pero este no era un personaje. Era alguien real. Se lo notaba nervioso, sudando, mirando a la cámara como si lo obligaran a hablar. Su voz era temblorosa. Mi nombre es Eric Molina. Me ofrecieron este trabajo como vigilante nocturno en una sede cerrada de Freddy Fazbear's Pizza. No sabía que esto era parte de algo más grande. Ellos te hacen elegir. Si hablas, desapareces. Si te quedas, te conviertes. El video se detuvo. Me alejé del computador. El micrófono del juego se encendió automáticamente, y la voz femenina volvió a hablar. ¿Recuerdas ahora quién eras? En ese momento el juego se congeló. La pantalla se tornó completamente negra, salvo por una línea roja horizontal que cruzaba el centro. Aparecieron letras blancas. Entrevista 1 completa. Lo tomé como un glitch, pero al mirar hacia mi escritorio, noté algo que no debería haber estado allí. Una hoja impresa. No la había puesto yo. En ella había una fotografía borrosa del mismo chico del video. En el reverso, escrito con tinta roja. Tú eras el siguiente. No pude dormir esa noche. La hoja con la foto de Eric seguía en mi escritorio, pero lo que más me perturbaba era que no recordaba haber impreso nada. Mi impresora llevaba meses sin tinta, y sin embargo, ahí estaba. El rostro borroso de un chico que, según el juego, yo debía recordar. Al día siguiente, intenté olvidarlo. Supuse que era una broma elaborada, un experimento psicológico disfrazado de fangame. Pero apenas encendí la computadora, el juego se ejecutó solo. No hubo escritorio, ni iconos, ni siquiera el cursor. Solo la pantalla negra y una frase que apareció lentamente en letras grises. La entrevista no ha terminado. Esta vez no me dejó opción. Mi teclado no respondía, el mouse tampoco. Me resigné y observé cómo la pantalla cargaba la noche 2.
Todo parecía igual, pero algo había cambiado en el ambiente del juego. Las luces eran más tenues, el fondo tenía un zumbido molesto, como una frecuencia baja que hacía vibrar mis oídos, y había algo nuevo, una grabadora antigua sobre el escritorio. Automáticamente, se reprodujo una cinta. La voz ya no era femenina. Era masculina, áspera, casi como un susurro filtrado por una radio rota. Candidato 27B no superó la entrevista. Tú, sin embargo, tienes memoria activa. Has visto más de lo que debías. Aún puede ser útil. Una de las cámaras mostró movimiento. No era un animatrónico, era una figura humana. Caminaba por los pasillos como si buscara algo. El rostro estaba cubierto con una bolsa de papel, con una sonrisa dibujada en marcador negro. No reconocí al personaje. No era parte del juego oficial. El cuaderno digital se actualizó con una nueva entrada. Caso 44, el técnico que conectó demasiado. Me temblaron las manos. Al abrir la entrada, vi otro video, esta vez más corto. Un hombre adulto, probablemente en sus 30, con uniforme de mantenimiento. Su voz era más tranquila que la de Eric, pero igual de resignada. No fue solo un trabajo de mantenimiento. Los archivos que encontré no eran parte del sistema. Estaban vivos. Respiraban. Y cuando intenté desconectarlos, me hablaron. Les dije que no podía ayudarlos, pero ahora están aquí. Dentro de mí. Esperando turno. Apagué la grabación, horrorizado. Pero el juego no me permitió salir. La cámara cambió sola. El hombre de la bolsa en la cabeza estaba ahora en la puerta de la oficina. A diferencia de los animatrónicos típicos, no hacía ruido. No se movía por patrones. Simplemente aparecía. Y cuando intenté buscar un botón para cerrar la puerta, no había ninguno. Solo el micrófono encendido. La voz masculina del juego dijo una sola palabra. Habla. Y el juego activó el micrófono real de mi PC. No era solo una interfaz visual. Estaba interactuando con mi entorno. Me paralicé, y entonces vi mi reflejo en la pantalla, como si el monitor se hubiera convertido en un espejo oscuro. Pero no era solo mi rostro. Había alguien detrás de mí, alto, delgado, con una máscara de Freddy oxidada y sin ojos. Grité. Me giré bruscamente, y por supuesto, no había nadie. Pero el reflejo siguió allí unos segundos más, sonriendo, antes de desaparecer. El juego marcó en rojo. Entrevista 2 completa, recuerdo activado. Esta vez no hubo hoja impresa, pero al revisar mi carpeta de documentos, encontré una nueva imagen. Era un render viejo del personaje Freddy Fazbear, pero con un detalle que me heló la sangre. Tenía mi rostro superpuesto sobre el suyo. Y en la esquina inferior, escrito con píxeles rojos. Ya estuviste aquí antes. Me volví paranoico. Después de la segunda noche, no era solo el juego lo que me atormentaba. Sentía que me estaban observando incluso fuera de la pantalla. Las luces de mi cuarto parpadeaban por momentos, la cámara de mi laptop se encendía sola, y cada vez que pasaba cerca de un espejo, veía una sombra que se desvanecía justo antes de que pudiera enfocarla. Freddy, el verdadero Freddy, no el personaje del juego, sino algo más oscuro, más consciente, me estaba siguiendo. Intenté desinstalar el juego. No se podía. No aparecía en el panel de control. Incluso cuando formateé el disco duro, el archivo volvió a instalarse por sí solo después del reinicio. Lo peor fue que ahora, al prender mi computadora, no se abría Windows. Se abría la oficina. Esa maldita sala sucia, con sus luces titilantes y ese cuaderno digital esperando ser abierto. La pantalla esta vez no me preguntó si estaba listo. Solo decía, entrevista final, todo lo que olvidaste está por volver. El escritorio del juego ahora mostraba varias carpetas nuevas. Candidato 01, candidato 14, candidato 38, y al final, candidato 00. Era yo. Esa carpeta estaba bloqueada, pero el cuaderno digital se abrió automáticamente y reveló la verdad. Yo había trabajado alguna vez para Fazbear Entertainment. No como vigilante, no como técnico, sino como desarrollador. Empecé a leer entradas del diario personal que supuestamente yo mismo había escrito, y lo más perturbador es que reconocí mi forma de redactar. Frases cortas, obsesivas. Palabras que ni recordaba haber pensado. La IA que usamos no es solo código. Extrae patrones de la memoria humana. Los que desaparecen en las entrevistas no mueren. Se integran. Freddy no es una creación. Freddy es un recipiente. Cada archivo de alma corrompida queda atrapado en sus matrices. Yo aprobé el modelo final. Fui yo quien dijo adelante. La sala cambió. El monitor se apagó. En su lugar, apareció una figura de pie en la esquina, completamente inmóvil.
Era Freddy, pero su traje estaba corroído, manchado de sangre seca, y sus ojos ya no eran brillantes, eran negros, infinitos, como un pozo sin fondo. La voz que escuché no venía del juego. Venía de mi habitación. Retumbó en mis oídos, como si hablara dentro de mi mente. Volviste, porque nunca te fuiste. El creador no puede abandonar su creación. Y entonces lo recordé. No fue un déjà vu. Fue un recuerdo real, enterrado profundamente. Años atrás, durante la etapa beta del primer FNAF, yo fui parte de un grupo de prueba que usó una tecnología experimental de inmersión sensorial. Algo que supuestamente solo simulaba miedo, pero el código se contaminó con fragmentos de datos reales. Imágenes, voces, emociones. Y de alguna manera, mi conciencia quedó vinculada a ese sistema. Nunca dejé ese lugar. La entrevista no era para entrar, era para salir. Y esta era mi última oportunidad. El micrófono volvió a encenderse. Esta vez, no me pidieron que hablara. Me pidieron que eligiera. En la pantalla apareció una pregunta. ¿Deseas reintegrarte al sistema o ceder tu lugar? Y abajo, dos opciones. Integrarme. Ceder el lugar. Sentí un nudo en el estómago. Si me integraba, tal vez terminaría como los otros. Un rostro más en las cámaras, un susurro en las cintas. Pero si cedía el lugar, ¿a quién? Pensé en mi hermano menor. Había jugado en mi PS la semana anterior. ¿Y si el sistema lo encontraba a él? ¿Y si el nuevo candidato era alguien que yo amaba? Sin pensarlo más, elegí integrarme. La pantalla se oscureció. Una línea de texto apareció lentamente. Gracias por completar tu entrevista. Has sido valioso. Y lo último que vi fue la oficina, vacía, con una sola cámara encendida mostrando un nuevo guardia entrando con mi rostro. Ahora estoy aquí, entre las sombras de los archivos, atrapado en el código. A veces puedo ver a los nuevos jugadores. A veces los escucho gritar. Y si prestas atención, cuando estés en la oficina, podrás oírme susurrarte al oído. ¿Estás listo para tu entrevista? Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.